Buenos días, Presidenta. José Manuel Fuentes, de Capital 21, Corazón de la Capital. Sobre el tema de protección civil, preguntarle, Presidenta, ¿cuál sería la reflexión que haría usted, y también me gustaría la de la Coordinadora de Protección Civil, pues a 40 años del sismo del 85, qué es lo que se tiene que aumentar en medidas preventivas? ¿Cuál sería su reflexión o también lo que se ha avanzado en materia de protección civil? Hay muchos avances desde 1985. Uno es las normas de construcción, particularmente en la Ciudad de México, y para poder construir un edificio pues hay normas muy importantes que hacen más resistente la edificación para no tener problemas ante sismos de cierta magnitud. Segundo, pues todo el sistema de alerta sísmica viene desde ahí. La alerta sísmica pues son sistemas instrumentados en la costa principalmente del Pacífico que permiten cuando viene el sismo activarse y llegar mucho más rápido a los lugares en donde van a llegar las ondas del sismo para poder tener en algunos casos un minuto o menos para poder tomar precauciones. Los sismos no se pueden ni predecir. En el caso de los huracanes, por ejemplo, sí hay un sistema de alertamiento porque estás viendo dónde viene una tormenta tropical, un ciclón, en fin, algún fenómeno meteorológico. Sí hay sistemas de alertamiento porque estás viendo cómo va avanzando, entonces puedes decir dentro de 3 días va a llegar a tal costa, o por lo menos la probabilidad de que llegue a tal costa es alta. En el caso de los sismos no, la ciencia todavía no permite que sepamos cuándo va a haber un sismo, no es algo predecible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer frente a los sismos? Porque una buena parte de nuestro país vive en zona en donde hay sismos, donde se sienten los sismos, pues es todas las acciones preventivas. ¿Qué tenemos que hacer en nuestro hogar frente a un sismo? ¿Qué tenemos que hacer cuando suena la alerta? Entonces, todo ese sistema, hoy existen coordinaciones de protección civil en todo el país, en los municipios, eso es por ley, en los municipios, en los estados y a nivel nacional, que permite pues tener un sistema de prevención. Entonces, hay que seguir avanzando en la prevención y estos simulacros nos ayudan, generan a veces nerviosismo, preocupación, recuerdos de quien vivió una situación pues lamentablemente traumática en un sismo, pero es muy importante que sigan existiendo, que se hagan para que todos sepamos qué hacer cuando viene una situación como esta. Lo de los celulares es muy importante, porque el nivel de penetración del celular, o sea, la cantidad de personas que tenemos un celular ya es muy alta en nuestro país, incluso en zonas rurales. Entonces, a lo mejor no tienes una alarma cerca de tu casa o no sonó la alarma del sistema estatal, pero sí tienes el celular en donde te alertan para que puedas tomar todas las precauciones. Entonces, hay mucho avance y hay que seguir trabajando en ello. Porque también, le quiero preguntar sobre este mismo tema, ¿por qué Chiapas no tiene estaciones del sistema de alertamiento sísmico mexicano y desde hace 12 años tiene otro sistema como privado? Particularmente el estado de Chiapas tiene un propio sistema de alertamiento que ya estamos viendo cómo se va a sumar a todo el sistema nacional. Esta es una de las tareas que tenemos ya programadas para lo que resta del año y asimismo también sumar el estado de Jalisco. Se trata de reforzar todos los estados que se encuentran en el Pacífico y Chiapas, su propio alertamiento, sumarlo también a la red nacional. Muchas gracias, secretaria. Coordinadora, perdón. También preguntarle, Presidenta, en otro tema, ¿cuál va a ser su gira de este próximo fin de semana? Y también preguntarle cómo le ha ido
con esta rendición de cuentas en las demás entidades federativas? Pues ha sido muy importante. Hablamos pues de lo que hemos hecho en cada estado, desde los programas de bienestar hasta las obras que han iniciado o que van a iniciar el próximo año. Y hay mucho entusiasmo en los eventos que hemos tenido. Son en todo el país, independientemente de qué partido haya llegado el gobernador o gobernadora. Entonces ha habido muy buena recepción. Este fin de semana, el viernes nos vamos a ir después del simulacro. Vamos a Chilpancingo, Guerrero, y a Oaxaca. El sábado vamos a estar en Tapachula, en Villahermosa y en Campeche, y el domingo en Mérida y en Cancún, Quintana Roo. Esa es la gira de este fin de semana. Por otro lado, también le quiero preguntar sobre las nuevas arengas que usted incluyó en el grito de independencia, sobre todo porque reivindica pues a las heroínas, que pues prácticamente pues con el transcurso de la historia no se hacía. Preguntarle sobre estas nuevas arengas, Presidenta. Pues fíjense, cuando yo estudié en la primaria, solamente Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, era parte de lo que nos enseñaban como la independencia. Solamente era una mujer. Y en los siguientes periodos de la historia no había mujeres, que parecía que solamente había habido héroes y que no había habido mujeres en la historia de México que hubieran tenido un papel importante o preponderante en las luchas o en las gestas heroicas históricas de nuestro país. Parte de ser la primera mujer presidenta pues tiene que ver con recuperar y reconocer a las mujeres en la historia de México. ¿Por qué es tan importante? Primero, habría que preguntarse por qué no se mencionaban, por qué no se reconocía a las heroínas. Pues era una visión pues muy masculina, muy machista de la historia. Segundo, ¿qué implicaba para una niña el que solamente se mencionara a los héroes? Pues pensabas que solamente había habido hombres en la historia que habían tenido un papel importante. Entonces no te veías, digamos, te ves reflejado en los hombres porque son héroes finalmente para todas y todos los mexicanos, pero parecía que las mujeres no habían tenido un papel histórico. Eso por un lado. Entonces, reconocer a las heroínas es algo fundamental en el reconocimiento de las niñas en su historia y cómo las mujeres también participaron en papeles importantísimos. Imagínense Gertrudis Bocanegra, una mujer hija de españoles que decide participar en el movimiento de independencia. Ella pasaba información, la descubre el virreinato, la detiene, la tortura y le pide que dé toda la información sobre los insurgentes. Y ella no la da y es fusilada en la plaza de Pátzcuaro. Díganme ustedes si no es una heroína digna de reconocer. O una Leona Vicario, la primera periodista, mujer, reconocida. O la capitana Manuela Molina, que por cierto en Wikipedia sale como Manuela Medina. Estuvimos haciendo varias investigaciones, Noemí tal vez lo platique mañana, que es Manuela Molina, Molina Medina, Manuela Molina Medina. Ella es una mujer indígena porque Gertrudis Bocanegra, Josefa Ortiz, Leona Vicario, ellas sabían leer y escribir. La capitana no,
era una mujer indígena que trabajó como trabajadora del hogar, y ella escucha del movimiento de independencia y decide dejarlo todo y acompañar a Morelos. Y se vuelve capitana, la nombran en Apatzingán capitana, es decir, dirigente de una tropa. Es algo extraordinario. Después la hieren en una batalla, finalmente ve consumada la independencia y después fallece. Pero pues imagínense siglo XIX, principios del siglo XIX, lo que representó para esas mujeres. Entonces es muy importante reconocer a las heroínas. Después a las heroínas anónimas, a los héroes anónimos también. Pero las heroínas anónimas no solamente son las que a lo mejor participaron directamente en la lucha, sino las que cuidaron a sus familias mientras a lo mejor sus esposos, sus compañeros participaban en las gestas heroicas. La otra es, ¿por qué no de Domínguez? Pues porque las mujeres no somos de nadie. Había esta idea de que pasabas de ser hija de a esposa de. Entonces, claro que yo amo a mi marido, lo quiero mucho, pero no soy de él, yo soy yo y él es él. Y así las mujeres. Entonces, eso no quiere decir que renuncies a ser madre, esposa y que ames a tu familia, pero no le perteneces a nadie. Y el de es un sentido de pertenecer a otra persona, porque es cualquiera que sea. Eso yo me lo pregunté desde que mi madre firmaba como de niña, pues me preguntaba por qué mi mamá firma de Sheinbaum, ¿no? ¿Por qué no firma con sus apellidos? Entonces, por eso es la reivindicación de la mujer. Josefa Ortiz Telles Girón, más allá de que haya estado casada con el corregidor. Y ella además la recordamos por los taconazos que da cuando, así no lo cuentan en la historia, ¿no? Es como Benito Juárez. Si ustedes le preguntan a los niños, bueno, voy a acabar con la corregidora y luego me voy con Benito Juárez. Entonces, la corregidora, lo que nos enseñaron en la escuela es que dio un taconazo y con eso avisó a quienes estaban planeando ya la independencia, que ya los habían descubierto y que tenían que hacerlo antes de ser detenidos. Pero en realidad Josefa Ortiz dedicó toda su vida y estuvo presa, después liberada, siguió luchando por la independencia. Esa parte de su vida no nos la cuentan, solamente como si hubiera informado, porque lo escuchó, que iban a apresar a quienes iban a gritar la independencia, entre ellos el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Y ella tiene una historia de lucha de toda su vida, incluso por encima de la de su esposo. Entonces es muy importante para las mujeres, pero al mismo tiempo en el grito de independencia pues había que reivindicar a nuestras hermanas y hermanos migrantes que hoy no la están pasando bien, de manera muy injusta, y también a la dignidad del pueblo de México y también a la libertad, porque la libertad no es una demanda histórica de la derecha, no. Esa viene de la gesta heroica de nuestro pueblo, y la democracia también, y la igualdad también. Entonces, pues pensé en todo eso para dar el grito. Ahora, de Benito Juárez, lo recordé porque en la escuela nos enseñan que Benito Juárez viene de Guelatao, que de niño salió de su casa muy temprano porque quería estudiar, que llega a casa de su tío, después conoce a la familia Maza y de ahí se nos borra la historia. ¿Qué hizo después Benito Juárez? ¿Quién sabe? Todos recordamos el niño que salió de Guelatao, entre otras cosas porque quieren que se olvide la reforma, la Constitución del 57, muchos conservadores que no quieren que eso se recuerde, lo que significó
la propia vida de Juárez o la invasión francesa y la lucha contra la invasión francesa. Entonces se enseña poco qué hizo Juárez como presidente, pero sí que era un niño, que es importante, pero es en realidad su historia. Hoy sale un artículo de Aguilar Camín reivindicando a Iturbide y al terrible Miguel Hidalgo, que era un guerrero que lo único que quería era muerte. Se les olvida que antes de llegar a la Ciudad de México tomó una decisión muy valiente de no tomar la Ciudad de México por la cantidad de muertes que iban a hacer, cuando ya tenía prácticamente todo listo. Por eso se llama el tren El Insurgente, en rememoranza por las Tres Cruces. Entonces, Iturbide que venía del realismo, viene el acuerdo con Vicente Guerrero del famoso abrazo de Acatempan, pero cuando llega al poder Iturbide se corona como emperador y ahora quieren reivindicar a Iturbide, cuando Iturbide en realidad al mero final luchó contra el ejército de la Nueva España, pero él era parte de eso, más allá de lo que pudo significar para la entrada del ejército trigarante. Pero en realidad hay que recordar que Iturbide llegó y se puso la corona de emperador, y quienes habían luchado por la independencia dijeron: no luchamos tanto tiempo por la independencia para acabar siendo un imperio, no, queremos la democracia. Y es cuando sale la Constitución de 1824. Esa parte de la historia es la que reivindicamos con el humanismo mexicano. Es decir, tanto los pueblos originarios, que es el otro gran cimiento, como los más de 200 años de independencia. Y esos héroes y heroínas, muchos que no conocemos sus nombres, que hacen del país que somos hoy. Entonces hay quien recuerda la invasión francesa como lo mejor, o hay quien imita a los que fueron a buscar a Maximiliano, como lo dije ayer en el discurso, porque están buscando la injerencia extranjera, porque no tienen ninguna ya prácticamente apoyo popular en nuestro país, entonces lo buscan afuera. Y hay algunos que siguen buscando afuera el apoyo hacia su pensamiento. Y no, el pueblo de México hoy tiene conciencia de su fuerza y de su historia. Y eso es lo que le da una enorme dignidad y poder. Muchas gracias, presidenta. A ver, vamos. Por acá la compañera que no había. Gracias, presidenta. Buenos días. Olga Ojeda Lajut, corresponsal de Diario del Istmo, Imagen de Veracruz, del Corporativo Imagen del Golfo. Presidenta, me voy a ir al puerto de Veracruz para comentarle que ya van más de un mes en donde hay retrasos importantes en la aduana del puerto. Ninguna autoridad del puerto ha dado alguna explicación pública, pero ya los agentes aduanales y transportistas nos comentan que la justificación es la falta de los equipos de gama para revisión de mercancías. Básicamente lo que queremos saber, sabemos que esto retrasa obviamente el comercio, pero queremos saber si tiene ya alguna fecha, bueno, si está enterada de esto y también si ya tiene fecha para la inauguración de la nueva aduana del puerto de Veracruz. Marino, el almirante, nos informa, se están colocando los nuevos equipos. No tengo en este momento la fecha, pero a ver si nos lo pueden dar. ¿Sí? Jorge también está ayudando en eso. En particular en Veracruz ya están instalados. A ver, ¿por qué? A ver, gracias. Sí, perdón. Buenos días, con permiso. En particular en la aduana de Veracruz ya están instalados los equipos de rayos X. Ya están listos para su operación. Lo que falta es inaugurar la nueva aduana, que se está trabajando en adaptar la obra civil. Falta ahí un pararrayos que se está terminando de instalar y se terminará de instalar este mes para que se pueda inaugurar.
¿Tienen una fecha aproximada? Finales de este mes estará listo ese pararrayos, es para proteger justamente estos equipos, ya que en el puerto de Veracruz, como sabes, hay tormentas Sí. eléctricas, es lo único que falta para echarlos a andar y poder inaugurar la nueva aduana. Sin embargo, ahorita no vemos nosotros encolamiento. Lo que sí ha pasado es que hay cierre de puerto en ciertas fechas recientes por las tormentas, lo cual es totalmente normal, pero no hemos visto hasta el momento un encolamiento más allá del que provoca cuando se tiene que cerrar el puerto y cuando se vuelve a abrir, efectivamente se encola, pero porque había ya mucha mercancía parada previamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias, con su permiso. Gracias. Y bueno, por otro lado, Presidenta, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto se retiró el buque escuela para la Marina Mercante. Y esto obliga a que egresados de planteles como la Escuela Náutica Mercante Fernando Silicio y Torres, pues tienen que hacer sus prácticas en embarcaciones particulares de banderas extranjeras. El tema es que los retrasa hasta un año para que puedan titularse. No sé si existe algún proyecto de su administración para dotar de un buque escuela a la Marina Mercante, como el que se tiene en la Secretaría de Marina, Sí para sus existe. egresados de la universidad. A ver si nos manda una nota el almirante también. Sí está contemplado. ¿Sí? Sí. Sí está contemplado. Es Para parte de este año. los proyectos de Marina. Finalmente, Presidenta, el 13 de marzo algunos familiares protestaron de los trabajadores petroleros que fallecieron en la explosión de una caverna en Tuzandépetl en 2023. No sé si lo recuerde, ya que el área jurídica de Pemex no les había entregado una indemnización, lo que consideraron un trato indigno. Pemex reconoció la muerte de 5 trabajadores, de los cuales 3 siguen sin ser localizados. En respuesta a las dudas sobre la indemnización para estos casos, el secretario general del sindicato, Ricardo Aldana, mencionó que el 14 de mayo pasado que los pagos ya estaban próximos a entregarse, basándose en un supuesto plazo legal para declarar a los desaparecidos como ya fallecidos. Preguntarle si realmente existe dicho plazo de ley y, de no ser así, ¿en qué fase se encuentra el proceso de indemnización? Le pedimos a Pemex también que nos dé una nota sobre el tema. Hoy mismo a ver si lo informan. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Presidenta. A ver, vamos a ver quién anda por acá atrás. A ver, vamos. ¿Quién no ha preguntado? A ver, recientemente, por acá. Híjole, todos han preguntado, todas han preguntado. Ya por acá. A ver, Carlos, aquí del Heraldo, y luego vamos allá atrás. Buenos días a todas y Tú todos. no has Carlos preguntado. Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, después del grito del desfile militar, ¿qué lección considera usted que le deja a los niños y a las niñas principalmente el ver a una mujer encabezando estos actos tan importantes en México? Es un símbolo muy importante, por eso, además, como lo digo, no llegué sola, llegamos todas, porque no es el esfuerzo de una mujer en particular, es la lucha histórica de las mujeres y es parte de la transformación del país, el que haya una mujer presidenta. Y se vuelve normal, no se vuelve raro. Hoy hay, ¿cuántas gobernadoras están gobernando? 13 gobernadoras. Espero que en el 27 sean 16, la mitad. Ya es normal, pues, que tengas una gobernadora, ya no es raro. Entonces, para las niñas y para los niños, no es exclusivo de las niñas, pues es que las mujeres participan en la vida pública igual que los hombres. Y eso es muy importante, muy importante. El que haya una presidenta, pues se vuelve que, bueno, pues las mujeres también podemos ser presidentas, no está negado para nosotras. Entonces es un símbolo muy importante. Eso tiene que ir acompañado, evidentemente, de políticas que influyan en que no haya violencia contra las mujeres, que haya cierre en la brecha salarial y todo lo que llamamos el sistema de cuidados, el que las mujeres tengamos, y así lo deseamos, oportunidad de salir a trabajar
porque hay un espacio donde podemos dejar a nuestras hijas y nuestros hijos seguros, o que las mujeres que normalmente somos las que cuidamos tengamos la oportunidad de tener el apoyo del Estado para poder no ser una obligación, sino en todo caso una elección. ¿Qué papel tendrán las maestras y los maestros en este caso cuando algunas generaciones crecimos con el Josefa Ortiz de Domínguez y ahora es Josefa Ortiz Telles Girón, presidenta? ¿Qué papel deben de tener las y los maestros en las nuevas generaciones para permear pues esto? Ha cambiado mucho, ¿no? La verdad, de cuando yo estudié a la fecha han cambiado muchas cosas. Y ya el ver a las mujeres de una manera distinta, que no tiene que ver con el sexo débil. Cuando yo estudié, pues era así, el sexo débil. Imagínense ya catalogarte como sexo débil desde que eres niña. Entonces, pues es parte de ir generando una conciencia colectiva de que somos iguales, de que no hay diferencia. Obviamente nosotras tenemos nuestras propias características, nosotros damos a luz, nosotros tenemos los hijos. Y por eso es igualdad sustantiva, porque tiene que haber ciertos derechos para las mujeres en particular. Pero se comienza a ver de una manera distinta. Y eso son cambios culturales muy importantes. Presidenta, en otro tema, ¿cómo llega México a las consultas públicas del TEMEC? El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que ya iniciaron estas consultas públicas. ¿Cómo se llegan a estas consultas, Presidenta? Bueno, es una noticia muy importante que Estados Unidos haya publicado ya las consultas del tratado. Hay, como siempre decimos, mucha comunicación, coordinación. Sabíamos que ya venía esta comunicación por parte del gobierno de Estados Unidos y nos pusimos de acuerdo para poder emitir al mismo tiempo los tres países. Es por ley, no es algo que se invente en este momento de que tiene que haber consultas. El Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá es una ley para los tres países. Lo aprueba el Senado en los tres países. Entonces, está establecido en la firma del tratado que en estas fechas tenía que abrirse la convocatoria a la consulta para la revisión del TEMEC, que comienza el próximo año. Entonces es muy importante y ahora pues abrimos a temas laborales, a temas obviamente que están hoy en puerta, o más que en puerta, que están decididos por el gobierno de Estados Unidos de manera unilateral, que es el tema de los aranceles, pero hay cuestiones de revisión importante que se tienen que hacer. Entonces se abre esta consulta por internet y también con mesas presenciales. Y ya el secretario Ebrard ayer sacó un video, sale hoy publicado en el Diario Oficial y vamos a seguir informando de cómo se da esto. En nuestro caso fue 60 días, Estados Unidos lo plantea en 90 días y nosotros lo podemos extender 30 días más. ¿Cuándo se prevé que se sienten a la mesa a discutir la revisión del TEMEC, presidente? Próximo año, pero hay comunicación permanente, ahora hay mesas de trabajo permanentes. Y justo mañana se estará reuniendo con el primer ministro. Sí, mañana viene el primer ministro Carney, lo vamos a recibir aquí en Palacio Nacional, vamos a tener una reunión, viene con una parte de su gabinete, nosotros también una parte del gabinete, nos vamos a reunir juntos y después vamos a dar una conferencia de prensa. Y después vamos a tener reunión con empresarios canadienses y empresarios mexicanos. México ha abogado en varias ocasiones por la participación de Canadá en este tratado comercial. ¿Mañana estarán abordando temas del TEMEC, presidenta? Sí, pero también de la relación bilateral, obviamente del tratado comercial, pero también el comercio directo entre Canadá y México y algunas cuestiones de inversiones económicas y otros temas. Por ejemplo, hay visas especiales de trabajo de mexicanos que se van a Canadá y algunos otros temas importantes. Presidenta, ¿qué objetivos tiene la reforma a la ley de amparo que se está proponiendo? Mañana va a venir, el viernes. El viernes vienen Ernestina Godoy, consejera jurídica
el exministro Saldívar, el ministro Saldívar, para poder explicar cuáles son las características de todas las leyes que se enviaron, algunas antes y ahora la ley de amparo, para poder cumplir con la reforma al Poder Judicial. Se garantiza el derecho que tenemos como ciudadanos al amparo frente a actos de autoridad, sobre todo se disminuyen tiempos y características de cuando hay una sentencia firme de la Corte. Ahora, por ejemplo, puede haber una sentencia firme de la Corte, pero una persona se puede volver a amparar en la ejecución de la sentencia. Bueno, entonces, si ya fueron 20 años de juicio, ya hay una sentencia de la Corte, ¿cómo después te puedes amparar varias veces, una vez teniendo una sentencia firme de la Corte? Entonces, temas de ese tipo se ven en la iniciativa que enviamos, y sobre todo la reducción de tiempos, hacer de la ley, de la aplicación de la ley de nuestro sistema judicial, que todo el sistema judicial sea más expedito, vamos a ponerlo así, que no tengan que pasar 20 años para resolver un caso. Y eso tiene que ver con varias leyes y sus tiempos para poderlo hacer mucho más rápido la resolución de un caso. Que no haya personas que llevan tantos años en la cárcel y que no se sentencian, porque hay amparo sobre amparo sobre amparo. Por supuesto, se defiende al ciudadano frente al acto de autoridad, que eso es muy importante en la ley mexicana, en la norma mexicana, pero que se haga más expedito, que sea más rápido las resoluciones. Eso tiene que ver con todas las leyes que se están modificando y en particular en la ley de amparo, que sea más expedito todo el procedimiento y al mismo tiempo que cuando hay una sentencia firme, pues no vengan otra vez años para la ejecución de la sentencia. Y por último, retomando el tema del TEMEC, esta propuesta esta iniciativa del tema de propiedad industrial, ¿tiene que ver con el TEMEC, Presidenta, que se envió al Legislativo? Es hacer más ágil el registro de patentes, esencialmente eso, hacer mucho más ágil el registro de patentes. En otros países una patente puede tardar 1 año, aquí se puede tardar 3, 4 años. Entonces, ahora que además pues la tecnología va tan rápido, el registro de una patente en tanto tiempo pues genera, digamos, problemas para su posible desarrollo. Entonces, tiene que ver con eso, sobre todo lo de la propiedad intelectual. Muchas gracias, buen día a todas y todos. A ver. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días a los servidores públicos aquí presentes y a los colegas. Presidenta, vimos en la ceremonia del grito que usted dedica unos momentos a decir y hablar sobre nuestros hermanos y hermanas migrantes, lo cual pues ha causado una conmoción en la comunidad en Estados Unidos. El pasado lunes la Lotería Nacional realizó con mucho éxito el sorteo, el gran sorteo de México, con motivo de los migrantes, lo denominó con M de migrantes. Le quiero decir que pues la Lotería Nacional tuvo pues muchos programas de difusión en estados fronterizos como en Tijuana, Ciudad Juárez y Nuevo Laredo. Presidenta, la Lotería Nacional informa que se superaron las expectativas de venta y pues, posiblemente rebase los 100 millones de utilidades para apoyo de los paisanos. Además, informa la Lotería Nacional que fue una de las ventas más exitosas en términos de ventas especiales, como en el 2024 y en el 2023. La pregunta sería, Presidenta, con esta respuesta del pueblo de México al llamado que usted hizo aquí en la mañanera, ¿qué mensaje le daría a la población?
Y en ese sentido también preguntarle, Presidenta, para los mexicanos les exhortaría a continuar con esa tradición en México que es el jugar a la lotería para honrar a nuestros hermanos migrantes, porque pues principalmente la lotería es para la asistencia pública. A ver si el mismo viernes viene Olivia para informarnos todo lo de la lotería y también Cancillería para poder explicar en qué se va a utilizar el recurso. Bien, como segunda pregunta, Presidenta, estuve en Culiacán, en Mazatlán. Y agradecer a todos porque la verdad sí fue una venta histórica y ya el viernes informamos con todo detalle. Bien, Presidenta, estuve en Culiacán y en Mazatlán, Sinaloa, para corroborar o desmentir si existe la violencia en las calles. Observé una crisis de percepción de inseguridad originada principalmente por los medios conservadores de comunicación, porque para ellos vende más lo negativo que lo positivo. Estuve 4 días en Sinaloa y viajé por carretera de Culiacán a Mazatlán, como cualquier ciudadano, y encontré pues sí muchos retenes, pero eran de la Secretaría de la Defensa, de Marina y de la Guardia Nacional. Pude constatar que hay gobernabilidad y gobernancia de parte de la administración del gobernador Rubén Rocha, e incluso en Culiacán ya volvió la vida nocturna en esta ciudad. Entrevisté al presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán y me dijo que pues, los desafíos que enfrenta el sector turístico en la capital sinaloense, admite que se han registrado hechos violentos por disputas de grupos delictivos, pero la situación no representa un caos generalizado en Culiacán. También hablé con la presidenta de la Canirac y ella es Carla García, y destacó que a pesar de las dificultades derivadas de la violencia, el sector de restaurantero y de comida pues sigue ofreciendo espacios de convivencia y recreación. En tanto, el secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Valdés Cárdenas, habló sobre una significativa recuperación de la ciudad de Culiacán, que tiene vocación de reuniones industriales. La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, aseguró que el Estado se encuentra preparado para recibir visitantes. Y bueno, pues también se llevó en este estado el desarme voluntario en Ajome, El Fuerte y Choix, promovido por el sistema de seguridad. Presidenta, aquí tengo un documento que le envía la iniciativa privada, el Consejo Intercameral Sinaloense, se lo dejo ahorita a mis compañeros de aquí de Comunicación Social, y le hago la pregunta: ¿usted podría sugerir que los próximos congresos y convenciones de dependencias y organismos públicos, algunos de ellos puedan realizarse en el estado de Sinaloa, pues para promover la actividad económica turística en Sinaloa, en Culiacán, y también exhortar a la ciudadanía, a los sinaloenses y a los de todo el país al desarme voluntario que hace el sistema de seguridad? Y finalmente, usted también haría un exhorto pues, a los medios de comunicación tradicionales, pues, para no seguir difundiendo más notas negativas, porque pues, eso afecta pues, a nuestra economía y a los estados y a nuestro país. Esos serían los 3 exhortos que le pregunto, Presidenta. Sí, por supuesto que invitamos a que se hagan congresos en Sinaloa. Tuvo un periodo difícil Sinaloa, poco a poco se está retomando la seguridad. Hubo un periodo no solamente de homicidios, sino también robo de vehículo que subió, y poco a poco se está retomando. Hay muchas fuerzas federales en Sinaloa: Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina. Nunca se ha interrumpido la llegada de cruceros a Mazatlán. Y hay condiciones para poder vacacionar en Sinaloa. Y es una presencia muy grande para proteger a la ciudadanía, y van bajando los delitos. Y hay comunicación con todos los empresarios, con todos. Hay algunos que
tienen más interés político que en realidad es lo que está ocurriendo. Pero siempre vamos a atender a Sinaloa, siempre. Presidenta, como segunda pregunta, a unos días de haber iniciado formalmente los trabajos del periodo ordinario de sesiones del Poder Legislativo, recordarle a los jóvenes que durante el sexenio de José López Portillo, que fue de 1976 a 82, fue realizada la reforma donde se instaura la figura de plurinominales. Un sexenio más tarde, en el de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, pasa de 100 a 200 diputados que los conocemos pluris. Con cifras que pude obtener del año 2019, el erario público paga a través de nuestros impuestos a esos 200 diputados plurinominales la cantidad de 310.919.600 pesos brutos mensuales. El costo neto por dieta, es decir, por el salario, asciende a 252.900.200 pesos al año. El 2 de agosto usted anuncia la creación de la Comisión Electoral. Han transcurrido 45 días. Por ello le pregunto, Presidenta, con la reforma electoral y la nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, dicen los comentócratas como José Cárdenas que se pretende desaparecer a los órganos electorales y someter al Poder Ejecutivo. ¿Es cierto esta consideración de este comentócrata? Falso. Así. Mentira. Primero, no hay propuesta todavía. Apenas inician las mesas de trabajo aquí en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobernación. Después se van a ir a distintas entidades de la República, ya lo va a presentar aquí tanto Rosa Isela como Pablo Gómez, de cómo va a ser el proceso. De nuestra parte, yo lo he dicho, el INE mantiene su autonomía, padrón electoral, lista nominal, todo sigue perteneciendo a los ciudadanos, porque en realidad pertenece a los ciudadanos, pero es una atribución del Instituto Nacional Electoral. Dos, queremos que no se gaste tanto dinero en la elección, ni en los partidos políticos. No es necesario para garantizar la democracia que se destinen tantos recursos. Tercero, no estamos de acuerdo con tantos plurinominales. Los plurinominales, la representación proporcional surgió de la representación de las minorías. Si un partido político, antes era, digamos, el PRI, el PAN y algunos partidos que eran satélites, digamos, del PRI, que daban como cierta reconocimiento de que había otros partidos políticos. Con Echeverría viene lo que se llamó la apertura democrática, después de la represión del 68, del 71, y luego viene la primera reforma política en efecto con López Portillo y Reyes Heroles. Un día podemos platicar sobre todo ello. Pero después comienzan a aumentar los plurinominales para todos los partidos políticos, para todos, incluso para las mayorías. Entonces, hay partidos políticos que solo ganaron un diputado y tienen 17 diputados. Hay partidos políticos que ganaron 15 diputados. A ver si tienes hay una tabla del INE de cuántos diputados ganan cada partido político en el 24 y cuántos tiene por lista de representación proporcional. Entonces, y además la gente no está de acuerdo en que haya tantos plurinominales. Entonces no quiere decir desaparecer la representación de las minorías, ni mucho menos, pero sí revisar por qué tienen que ser tantos diputados y por qué hay partidos que ganan un diputado y tienen 17 diputados. Presidenta, usted me está diciendo que pues se requieren que las elecciones sean más
baratas, más económicas. El presupuesto del INE es de… Que no se gaste tanto, porque es recurso público. El presupuesto es de 15.3 mil millones de pesos para el INE en el 2024 y por dar un ejemplo… ¿Cuánto dijiste? 15.3 mil millones de pesos. Entonces, pues es una cantidad de… 15.300 millones. Y por ello, Presidenta, yo le preguntaría, ¿usted avalaría para abaratar las elecciones del 2030 que la credencial sea digital para que se haga un voto por internet o electrónico? Y esto diría también de que se eliminaría el PREP, que también cuesta muchísimo. Eso… Hay países donde hay voto electrónico y al mismo tiempo te dan un boleto que dice que votaste, una garantía de que votaste. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos discutir eso? Todo está abierto. Sería mucho más fácil para nuestros paisanos si no tuvieran que registrarse 3 veces para poder votar. ¿Por qué no podemos discutir ese registro que hacen nuestros paisanos para poder votar? Sacar su credencial de elector y además volverse a registrar y volverse a registrar para poder acceder al voto. Entonces, por eso abrimos a la discusión. Nuestra opinión es que tiene que haber menos recursos para los partidos políticos y para las elecciones. Eso no quita que no sean transparentes, que no se hagan bien, pero no es necesario tanto recurso. Bien, finalmente, presidente… Por cierto, aprovecho para… Otra vez Zedillo salió a decir que se acabó la democracia en México. Zedillo, que de nuevo vamos a volverlo a decir. La Bastida, candidato presidencial del PRI en el 2000, escribe sus memorias. Y en la primera parte de sus memorias dice textual que la única manera que él puede explicar que no recibió apoyo en la elección es porque Zedillo pactó con Estados Unidos que entrara el PAN en el 2000. Bueno, ¿cómo este personaje puede hablar de democracia? ¿O cómo puede hablar de democracia cuando rescató de manera muy corrupta con el FOBAPROA a bancos, empresarios, sin que hubiera transparencia de ese proceso, y a los deudores los dejó en la calle, a la gente? ¿Qué tan democrático es eso? O cuando él decide acabar con la Corte que estaba antes y nombrar a los nuevos ministros de la Corte, porque él mandó las ternas y el Senado las aprobó, pero a petición de él. O sea, él decide quién iba a ser la Corte, él. O sea, imagínense la contradicción y la casi ironía de lo que está diciendo. Entonces, claro, ¿el país es distinto? Sí, por fortuna. ¿Quién lo decidió? El pueblo. Finalmente, Presidenta, compartirle que en este espacio de comunicación circular, los últimos días de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, yo le presenté aquí mi proyecto de tesis. Ahora me permito informarle que el pasado 12 de septiembre tuve mi examen profesional en mi escuela de periodismo Carlos Septín García y alcancé el grado de maestro. Puedo presentarme, Presidenta, aquí en este ejercicio de comunicación circular, posiblemente como el reportero, como el periodista decano de las mañaneras, de las conferencias mañaneras, y como maestro en periodismo político ante usted, con todo respeto, Presidenta. Por ello, y finalmente le pido… Felicidades por el título, además. Gracias. Por ello le pido que me acepte un ejemplar de mi tesis y le dejo otro para ver si me pudiera usted escribir o poner algo en ella. Muy bien.
Gracias. Aquí, ¿se la Vamos, dejo? seguimos. Sí, sí se la das al compañero y ahorita. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Bueno, vamos, ¿quién más? A ver, aquí y luego acá atrás. Y Muy luego buenos días. Alma allá atrás y luego acá. A ver si nos da tiempo. Muy buenos días, Presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Hace unos minutos hablaba de los paisanos y paisanas y percibí un tanto de pesar, corríjame si estoy equivocado, por la situación que están viviendo. Yo quiero preguntarle qué le han informado sobre la situación en Chicago, en donde la situación ya está que arde. Aquí hemos advertido, le he mencionado, que continúan las tácticas intimidatorias en estas redadas con agentes o presuntos agentes enmascarados. Y yo advertía que esto podía salirse de control. Desafortunadamente hay un caso del paisano Silverio Villegas González, que en paz descanse. No ha quedado claro qué fue lo que ocurrió, pero fue ultimado a balazos por parte de los agentes que intentaban arrestarlo. Deja huérfanos a 2 niños y quiero saber qué le han dicho. Quiero reconocer también a la cónsul general de México en Chicago, Reina Torres, que en una entrevista con mi compañero, amigo periodista Toño Ruiz, hablaba de que se están siguiendo los procesos para que quede establecido qué fue lo que ocurrió. Pero este es solamente uno de otros casos. Antonio también este fin de semana ha documentado un caso que me parece perverso, de agentes que detuvieron a una familia que iba al desfile de la Villita, así se le conoce al barrio allá, el desfile más importante del medio oeste de Estados Unidos para la comunidad mexicana, y arrestaron a los padres, pero dejaron a 2 menores de edad en el automóvil en plena calle. Y fue afortunadamente por esos héroes y heroínas sin capa que pues están a salvo esos niños. Es la señora Marta Idalia, que es conductora, Marta Idalia Cantú, que es conductora de estas aplicaciones como Uber o Didi, que es la que termina rescatando a los niños. Yo aquí le he insistido, y perdón por la insistencia, Presidenta, sobre las presuntas violaciones de derechos humanos. ¿Qué le han informado a usted? Porque tengo entendido que, de acuerdo a las declaraciones de Reina Torres, la cónsul general de México en Chicago, ya hay un reporte para el canciller. ¿Qué le han dicho de este caso, Presidenta? Primero no solamente públicamente, sino también se solicitó toda la información al gobierno de los Estados Unidos. Y estamos muy atendiendo tanto a la familia como en la investigación de realmente qué pasó. Eso es lo primero. Segundo, condenarlo, evidentemente. Y tercero, estamos a través de la Cancillería buscando diferentes mecanismos, porque una parte tiene que ver con proteger a nuestros hermanos migrantes allá con los consulados, que han avanzado mucho, la verdad. Todavía hay más que hacer, pero han avanzado mucho en la comunicación, en la asesoría, en la comunicación en el momento que ocurre una detención con los consulados. Digamos, de hace un año a la fecha estamos en mejores condiciones y se está trabajando de manera muy directa con todos aquellos que deciden pedir apoyo al consulado. Pero la otra, pues es de manera diplomática decir que no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo. Entonces, estamos trabajando una nota diplomática particular sobre estos temas. Ya se han hecho varias, pero en particular una sobre este caso y otros casos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos. Entonces, le estamos trabajando, además de todo lo que hace nuestro embajador de México en Estados Unidos, y asesorando y apoyando a los paisanos en todo lo que se requiere. Pero hasta el momento no le han dicho, no le han dado claridad de que… Se condenó la violencia, pero se está en espera de la investigación, de que realmente qué ocurrió en el caso de este connacional que fue abatido. Hay una visión por parte de quienes lo hicieron, por eso nosotros estamos exigiendo la investigación a fondo y el apoyo a la familia. Por cierto, Presidenta, si me permite también reconocer
esos héroes, más héroes sin capa. Jesús Vargas, de la organización Mijos, ha atendido este caso del señor Silverio desde que ocurrió esta situación y le ha dado visibilidad, como creo que usted misma ha solicitado que haya una relación entre consulado y organizaciones comunitarias, entre otros activistas a los que respeto y sé que han estado trabajando por años. Presidenta, en otro tema, si me permite regresar al tema de los expresidentes, los veo tanto alterados en los últimos días. Felipe Calderón, muy nostálgico del poder, sube una fotografía por las fiestas patrias de él mismo. Peña Nieto, perdón, yo sé que la risita es la que calienta. Peña Nieto reaparece, pero jugando golf, muy en lo suyo. Vicente Fox aplaudiendo el gritito de Ricardo Salinas Pliego y haciendo un llamado a los empresarios para que hagan lo propio. Pero lo de Zedillo me parece muy perverso. Yo le pregunto, porque dice que Andrés Manuel López Obrador es el culpable y usted es la cómplice del asesinato de la democracia. ¿Qué ve detrás de esto, presidenta? Porque en política no hay coincidencia. Como que han salido en montón, ¿no? No salieron uno a uno, salieron en montón. ¿Qué reflexión hace o qué piensa de esto o de estos esfuerzos en contra del gobierno que usted encabeza, presidenta? Pues son muy desesperados, ¿no? La verdad. Contra el presidente López Obrador, que es increíble, pues, el coraje que le tienen. Y el coraje viene en el fondo del amor que le tiene el pueblo al presidente López Obrador, porque eso no va a cambiar. Por más campañas que sigan haciendo a la fecha, que digan el hombre íntegro que transformó al país. Todo lo que se hizo en 6 años, eso no va a cambiar en la historia de la gente y en el cariño. Entonces, buscan que si una cosa, que si otra, que si otra, que si otra. Loret de Mola, dedicado en cuerpo y alma a decir mentiras, por cierto, hace 3 días, ¿no? Reconoció que dijo otra mentira. Ya no le quedó de otra más que decir, no, la verdad sí mentí. Otro montaje. Hice otro montaje, así. Vamos avanzando. Y ahora, es muy grande el apoyo popular a la transformación, muy grande. Y tiene que ver con que la gente se da cuenta del cambio y está de acuerdo, así de sencillo. 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. 13.5 en 6 años. Se redistribuyó la riqueza. Claro, hay algunos que no lo soportan, pues ellos quisieran seguir teniendo los privilegios de antes y se victimizan y quieren usar políticamente esto. Ahí está ahora Mexicanos por la Corrupción, en la fotografía, ¿no? Con Salinas Pliego. O sea, ya pasaron de Claudio X González a un nuevo exponente. Ahora, fíjense, todo por no pagar impuestos. Pues imagínense qué piensa el pueblo de México. Porque todos tienen derecho a postularse a la presidencia, ¿no? Eso, somos un país libre. Pero, ¿qué piensa un mexicano o una mexicana de un empresario que se quiere postular a la presidencia porque no quiere pagar impuestos? Pues solito, ¿no? Y luego un expresidente que llevó al país a la guerra contra el narco, con su secretario de Seguridad preso en Estados Unidos, subiendo una foto de él mismo en el grito de independencia. O el caso de Zedillo, expresidente,
que dice murió la democracia. Cuando, ¿qué dijo de el fraude electoral del 88 que le tocó a él? Porque se benefició en su momento de ser parte del gabinete de Salinas, aunque después se hayan separado. O las matanzas, presidente. O las matanzas, la represión. Entonces, hay que señalar, porque el derecho de réplica siempre es importante y el debate político es parte consustancial de la democracia. Y qué bueno que exista y que no tiene nada de malo, pues, que opinen, qué bueno que opinan. El asunto es qué dicen y qué sustento tienen. Están enojados porque la Corte ahora la elige el pueblo. Imagínense, pues ese es su enojo. La gente elige a la Corte, al Poder Judicial, y dicen que no hay democracia. ¿Cómo? A ver, ahora sí que barajéenmela más despacio, porque ¿cómo es eso? ¿Cómo si el pueblo decide al Poder Judicial? Eso significa que no hay democracia. ¿O cómo si hoy cualquiera puede hablar mal de la presidenta? Cualquiera. A ver si eso ocurría igual en el sexenio de Zedillo o en el de Calderón, que a muchos periodistas los callaron. Entonces, no tiene sustento su pensamiento, más que en regresar a los privilegios. Y la verdad, mucha parte del sector empresarial, muchas empresarias y empresarios, grandes, medianos, pequeños, no tienen problema. Hay algunos que ideológicamente pues no les gusta el gobierno de la Cuarta Transformación, pero en realidad no han tenido ningún problema para desarrollarse, ninguno. Eso sí, tienen que pagar impuestos, no es como antes. Esa es la única diferencia. Y la gente reconoce más al empresario que tiene responsabilidad social. ¿Escuchó ya el grito de Salinas Pliego que circuló? No le fue muy bien, por cierto, me platicaron. Pero imagínense, pues no sé. No. Se lo pregunto porque la narrativa esta de la dictadura, el autoritarismo se cae por ellos mismos. Algo que ha sostenido por mucho tiempo la hoy presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados se va al piso cuando ella habla de pluralidad y se dice contenta y se dice reconocida en esta dictadura tan que tanto critican, ¿no? O sea, ellos mismos se desestiman, se tumban entre sí, ya no haya uno a quien creerle, ¿no? Se cae, por eso digo, a ver, díganme en qué sustento están sus argumentos. O sea, cualquier argumento tiene que estar sustentado en la realidad, ¿no? Claro que los análisis políticos pueden ser distintos a partir de una visión, pero tiene que tener algo de verdad, algo de realidad. Entonces, hay censura. ¿Dónde hay censura? Hay autoritarismo. ¿En dónde? ¿Dónde está el autoritarismo? Yo tenía ganas de gritar ¡viva la verdadera democracia! Pero no, ya. Para cerrar de mi parte, presidenta, en un tema muy serio. Después de su discurso histórico como la primera comandanta suprema en encabezar el desfile cívico-militar de ayer, el almirante secretario también pronunció un discurso poderosísimo, que creo que también va contra todo lo que se ha dicho de colusión con el crimen, de un gobierno corrupto. ¿Usted leyó el discurso cuando lo escuchó? ¿Cuáles son sus reflexiones? Porque es muy fuerte y creo que ha caído muy bien en la gente de a pie, que era lo que esperaba, presidenta. Para cerrar, si me permite pedirle sus opiniones, sus reflexiones. Sí, tienen que saber que cuando habla
un cadete, en algún evento en donde yo estoy presente y habla un cadete, el propio general secretario, el almirante secretario, un secretario de Estado, no leo nunca los discursos previamente. Ellos hablan libremente. Ni cuando vamos a las asambleas en los estados que le toca hablar a algún secretario o secretaria o algún participante de algún programa de bienestar que participa en el evento, a nadie se le pide previamente su escrito para ver qué van a decir. Incluso solamente se les orienta para que no sea muy largo, para que no… Eso es todo. Pero incluso cuando se lleva más tiempo también se les permite seguir participando en los eventos. Si alguien en el público quiere decir algo, incluso a veces lo he invitado a subir, o sea, no hay ninguna orientación. En este caso de la Marina, yo creo que primero el almirante es un hombre muy íntegro, valiente e íntegro, yo lo describiría de esa manera. También el general secretario es un hombre íntegro, valiente, los dos muy patriotas. Así son las Fuerzas Armadas en México. En el caso de la Marina es muy importante que quizá explicarlo muy claramente, que estas detenciones vienen de una investigación que inicia en marzo de este año, a partir de un buque que llega a Tampico. O sea, ahí es donde la propia Marina, como lo dijo él, y otros, aduanas, etcétera, se dan cuenta y levantan la denuncia. Porque ya estaba ocurriendo en marzo de este año, o sea, estábamos nosotros en el gobierno. Llega el buque y ahí inician las investigaciones. La Fiscalía tiene que hacer todas las investigaciones, es el responsable de hacer las investigaciones. Pero derivado de lo que se encuentra es que inician estas investigaciones. Y sí, siempre lo he dicho, cuando se encuentra que hay algún miembro del gobierno, incluso de las Fuerzas Armadas, que es parte de una ilegalidad, fortalece a las instituciones llegar al fondo. Ahora han dicho mucho de que si el presidente López Obrador, que si sus hijos, bueno, hasta sus hijos ahora otra vez los quieren meter. Esto sucedió en marzo. ¿Qué tan atrás venía? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que el presidente López Obrador es un hombre íntegro, y eso lo sabe el pueblo de México. Y que toda esta crítica que están haciendo y demás se cae por su propio peso. Pero que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y llegar a fondo de quiénes más estuvieron involucrados. ¿Cuántas empresas estuvieron involucradas? Porque ya no están llegando buques, evidentemente, con combustible ilícito. Entonces, ¿qué empresas compraban ese combustible ilícito? Entonces, muy importante lo que se está haciendo y que no hay impunidad, muy importante, porque en el momento en que se conoce, no hay impunidad. Ahora, estamos revisando, por ejemplo, cuántas detenciones hubo de huachicol en el sexenio pasado. Muchísimas, muchísimas. Y se atendió principalmente el huachicol que perforaba ductos. Existe ahora, pero en mucho menor medida. Este contrabando de combustibles lo encontramos ahora en marzo de este año, y de ahí vienen las investigaciones. Muchas gracias, presidenta. Buen día.
¿Quieres poner a Loret? Ya viene el detector de mentiras después. A ver, ¿quién dije? Alma allá atrás. Perdóname, Alma, acá primero y luego Alma, y luego ya nos vamos porque ya se hizo tarde. Mucho gusto, Presidenta. Graciela Bravata, de Ahora Noticias. Y bueno, retomando, es imposible, aunque parezca un tema trillado, pero estamos a menos de cumplir un año de haber llegado a la Presidenta. Y sí, ya un año. Y digo estamos porque somos las mujeres que estamos celebrando este año junto con usted. Y es por eso que me permito realizarles las siguientes preguntas, con todo respeto, porque la semana pasada debe de saber, Presidenta, y con todo respeto a mis compañeros, que mi profesión es abogada. Y siempre, desde los 18 años, decidí la defensa de las mujeres, porque también fui una mujer violentada. Y nos buscan, dado que nos dan el privilegio de estar aquí ante usted. Y pues como dice el título, es Conferencia del Pueblo. Y la voz, nos piden un tema muy delicado, que si bien es cierto que la Fiscalía y los tribunales son independientes, autónomos, piden que fortaleciendo, me perdona son mujeres y me duele que han sido tan victimizadas, tan ignoradas. Y me estoy refiriendo al FEBINTRA, que es la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia de las Mujeres, Grupos de Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas en la Fiscalía General de la República. Resulta ser que muchas han sido, lejos de ayudarlas, llegan con sus problemas de violencias y encuentran el stop, la falta de sororidad. Encuentran que le dan la espalda y que no. Me voy a omitir los nombres de las personas, pero si usted me lo permite, le hago llegar el documento, porque ellas me piden que si a bien lo tiene, les pueda dar una asesoría con su asesora jurídica, la licenciada Ernestina, que las pueda atender. Ellas ya no saben qué puerta tocar. Unas son de… ¿En dónde es, perdón? Es de aquí de la Ciudad de México, una de Tabasco, y son dos de Tabasco y una de la Ciudad de México. No es una sola. Entonces, si usted pudiera intervenir, porque realmente ellas dicen, se supone que es un lugar que nos pone para que nos apoyen. Y es horrible, Presidenta, que una mujer en tiempo de mujer esté siendo revictimizada. Quien preside ese lugar es la licenciada Leticia Soto. Pero así como en ese tenor de la Fiscalía de FEBINTRA, hay otros también en temas de derechos humanos. Y pudiera yo llevarme toda la mañana aquí, por eso me voy a permitir solamente hacerle estas dos preguntas, porque sí me gustaría que se le tome en consideración, sobre todo en el caso de Tabasco, las denuncias sobre violaciones de derechos humanos a las que las víctimas pues presuntamente han sido invisibilizadas por la Comisión de Género del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa. Y se señala que la titular de dicha comisión es la magistrada Magda Zulema Morris Gutiérrez, esposa de Rafael Macedo de la Concha. Estas dos personas en dos áreas distintas están haciendo que las mujeres hoy no podamos celebrar a como queremos, que es tiempo de mujeres. Otro caso también de Tabasco es una persona que tiene en Jalisco su denuncia, fue por ley vicaria, el marido la golpeó, ellos son oftalmólogos, ellos vinieron aquí a Presidencia la semana pasada y ella sufre porque ahorita una juez de Jalisco le dio la libertad a esta persona que ya estaba preso y teme por su vida. Son muchos casos, Presidenta, pero es el tema central, son las mujeres. Entonces yo les suplico como mujer y como voz de parte de ellas que si a bien lo tuviera, poderles dar el cobijo, el respaldo a través de asesoría jurídica. Sí, le decimos a Citlali mejor. Hay una subsecretaría donde está Ingrid Gómez, que está dedicada justamente a apoyar estos casos. Ernestina también puede ayudar, obviamente, pero se los pasamos a Citlali si nos haces favor. Y pues una última pregunta. Él dice que va a estar en Villahermosa. ¿En qué horario? ¿Ya saben qué horario va a estar? Aquí lo traigo. Son muchas cosas esta semana. Mañana viene Canadá y luego
Estamos a las 2 de la tarde. A las 2. A las 2. En Tapachula a las 10:45, en Villahermosa a las 2 y en Campeche a las 6. Y muchas felicidades. El sábado 20. Muchas felicidades Sábado 20 de septiembre. por ese grito tan extraordinario que nos hizo estremecer. Gracias, presidenta. Gracias. A ver si nos dio a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. Mañana a las 5. Mañana nos vemos en la mañanera, de todas maneras. No sé si es aquí o en el patio. ¿Aquí? Aquí. A ver, Alma habíamos dicho. Presidenta, yo solo quisiera pedir su opinión sobre la detención de Hernán Bermúdez. ¿Cómo fue que se le localizó en Paraguay? ¿Va a haber se van a explorar alternativas para poder acelerar su extradición? Sí, lo está viendo Cancillería para que pueda acelerarse la extradición. Es una orden de aprehensión y fue un trabajo muy importante, sobre todo el Centro Nacional de Inteligencia, de poder ubicar dónde estaba. Y pues el trabajo que se hizo con las autoridades de Paraguay para su detención. Y se está esperando pues ya que pueda ser pronto la extradición para que pueda pues tener su juicio aquí en México. ¿Qué significa para usted esta detención, presidenta? ¿Para el gobierno mismo, para Morena mismo? Digo, al final de cuentas ya el senador Adán ha dicho que está dispuesto a comparecer si es que es requerido. Por favor. También en este caso es muy importante que se aclare cómo, lo voy a poner de esta manera, cómo esta persona se fue descomponiendo y cuándo fue que se le retira de ser secretario de Seguridad en Tabasco y cómo él a partir de ahí pues huye. Porque venían investigaciones desde antes de que nosotros llegáramos. Entonces, estamos, digamos, haciendo toda la información desde antes para que se pueda dar a conocer también, porque es muy importante que se esclarezca todo. O sea, que no haya esta idea de que, primero, que nosotros no vamos a… si la investigación la hace la Fiscalía, y nosotros no le vamos a decir a la Fiscalía, investiga esto y esto no. Es una investigación de la Fiscalía y la Fiscalía tiene que encontrar los responsables. Eso es lo primero. Segundo, el senador Adán Augusto, que cuando fue gobernador fue su secretario de Seguridad, él está dispuesto a declarar todo lo que sea necesario. Ya lo dijo públicamente y también lo ha manifestado a la propia Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Tabasco. Eso es lo segundo. Lo tercero, es muy importante conocer cómo fue que esta persona se fue descomponiendo hasta llegar a tener pues estos vínculos con la delincuencia y cómo se le separa del cargo a principios de 2024. Y ya la investigación se hace por la Fiscalía de Tabasco cuando se dan cuenta pues que esta persona sigue involucrada como generador de violencia en el estado de Tabasco, vinculado con diferentes delitos. Él ahí huye y dado que tiene una orden de aprehensión, pues se siguen todas las investigaciones. La idea es que venga aquí y que aquí declare y que se esclarezca todo, pero lo importante es la cero impunidad. Eso es muy importante. No importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena, cero impunidad. Y que la Fiscalía haga las investigaciones que tiene que hacer y ante el pueblo de México informar todo lo que se tenga que informar, que no se esconda absolutamente nada. Me criticaron mucho por el compañero del Universal, que por cierto si tuve ahí alguna… si se sintió ofendido o algo así, le pido disculpas. En realidad es importante también que haya en cualquier
pienso yo, periodista, reportero, autoridad, también respeto por las familias cuando hay una situación de la muerte de una persona. Entonces, en ese sentido yo me refería, pero las investigaciones, que se investigue lo que se tenga que investigar, nadie va a tapar absolutamente nada. Y que la gente sepa cómo fue que este personaje se fue descomponiendo, en qué momento saben que está vinculado con un grupo delictivo y cuándo se hace la investigación y la orden de aprehensión. Y ahora que regrese, pues que declare lo que tengan que declarar. ¿Sus operaciones serían exclusivamente en Tabasco? ¿Ustedes le han informado a usted que haya sido también en otros estados? Lo tiene que informar eso o la Fiscalía o el Gabinete de Seguridad. Sí. Son parte no tiene que ver con su declaración, son parte de los relevos que hace Secretaría de la Defensa en función tanto de la actuación de un elemento como cada determinado tiempo relevan a los generales o a quien esté de responsable en una región o zona militar y normalmente lo que hacen es cambiarlos de zona. No tiene que ver con eso. No. Si no hubiera sido de inmediato, imagínense. Entonces no tiene que ver con su declaración. No tengo en este momento la información, pero con gusto se las damos. Presidenta, por otro lado, quisiera pedirle, con el primer ministro de Canadá buscará afianzar alguna alianza ante las decisiones que ha tomado Estados Unidos, ahorita que hablaba usted sobre estos aranceles decididos de manera unilateral por el gobierno de Trump. Más que eso, la idea de lo que hemos platicado, cuando lo vi en Canadá, en la reunión del G7, cuando vino una parte de su gabinete, lo que hemos platicado es cómo fortalecer el comercio México-Canadá como parte del tratado comercial. Evidentemente queremos mantener el TEMEC y afortunadamente pues se abren ya las mesas de trabajo relacionadas con su revisión. Entonces los 3 países queremos mantener el tratado comercial México, Estados Unidos y Canadá, pero queremos fortalecer el comercio con Canadá, tanto las exportaciones de México a Canadá como de Canadá hacia México en ciertos sectores y al mismo tiempo las inversiones en México en distintas áreas de la economía. Siempre, por ejemplo, lo menciono siempre en el tema de la minería canadiense, pues tiene que cumplir con todas las normas ambientales que no necesariamente los han cumplido. Y por último, Presidenta, finalizó el pacto Delta-Aeroméxico. ¿Esto qué impacto puede tener? Sí, ellos dicen que tiene que ver con la decisión que tomó el gobierno de México con enviar, son 4 puntos los que establece el Departamento de Transporte. A todos los puntos se les contestó muy claramente. En el caso en donde dicen que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tiene más porcentaje, digamos, de los vuelos o de los slots que se llama Aeroméxico Delta o esta asociación frente a otras aerolíneas, se dijo, bueno, se puede revisar y si es necesario se abren más espacios de decisiones o de acciones que estaban previamente establecidas. En el caso que sostienen de que haber enviado la carga al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles afectó a la aviación estadounidense, eso no es cierto. Tan es así que todas las empresas estadounidenses que están en el AIFA están muy contentos. Incluso tenemos cartas de las empresas estadounidenses de carga que están muy contentos de que se haya pasado al AIFA, es más rápido, hay más seguridad, en fin, varios temas. Aquellas empresas que pudieran tener algún problema en el AIFA, también se habló con ellos de qué problemas pudieran tener para podérselos facilitar. Y fue una decisión de protección civil, porque había mucha saturación
en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y ya existía el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces no fue una decisión arbitraria, fue una decisión relacionada con protección civil y además, es decir, de mayor seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y además todas las empresas están a gusto de estar en el AIFA. Y algunos otros temas que tocan que se resolvieron en la reunión y en algunas normas que tenían que establecerse. Entonces, no sabemos por qué es esta decisión y también los alcances que ya también le vamos a pedir a Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que puede emitir un comunicado de los alcances de esta decisión del Departamento de Transporte. Y también estamos viendo cuál es la razón por la cual toman esta decisión. De todas maneras, sigue siendo competitivo Aeroméxico, que es de las líneas aéreas que tienen la mayor parte de su capital fuera, pero tienen, digamos, los directivos son mexicanos, y las otras líneas aéreas mexicanas, que son competitivas también. ¿Ya le están pidiendo a Estados Unidos una explicación? ¿Le han enviado algún escrito o solicitud? Apenas se recibió el día de ayer y se va a enviar un escrito al Departamento de Transporte. ¿Impacto económico, Presidenta, o qué harán? ¿Qué no medida creemos alterna? que tenga gran impacto económico. Si quieren también, si es esta semana y si no, o mañana, a ver si o pueden emitir un comunicado de cuáles son los alcances de la resolución que se toma. Y pues vamos a estar cercanos también ahí a Aeroméxico para ver los impactos que va a tener esto. Muchas gracias. Bueno, dejamos aquí, ya son 9:30. Mañana nos vemos, y el viernes, y el lunes, y el martes. Adelante. Con su permiso, Presidenta. Frente a la tragedia y el brote de solidaridad de las y los mexicanos, algunos medios optaron por privilegiar el amarillismo, deformar la verdad o de plano, inventar las causas del accidente ocurrido en el Puente La Concordia de Iztapalapa. Por otro lado, mientras las instituciones del Gobierno de México combaten el contrabando de combustible, comentaristas tergiversan los resultados y el alcance de las investigaciones y con mentiras sostienen relaciones de complicidad que no existen. Veamos el video del detector de mentiras de esta semana. Mentiras sobre la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Falsos vínculos entre empresas contratadas por el Gobierno de México con el contrabando de combustible y mentiras sobre el paquete económico 2026 son algunas de las noticias falsas que el detector de mentiras localizó esta semana. 1. Mentiras sobre la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa. Luego de la explosión de una pipa que transportaba 49,000 litros de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, medios de comunicación difundieron líneas narrativas falsas. A. La explosión fue causada por un bache. No han dicho si sí o no cayó un bache y la velocidad y el bache provocaron que volcara. ¡Mentira! Berta Alcalde Luján, fiscal general de justicia de la Ciudad de México, reiteró el 13 de septiembre que no se identificó ningún bache ni daños en el pavimento que provocaran la explosión. Aseguró que un primer dictamen de hechos de tránsito indica que la causa del accidente es el exceso de velocidad. B. El gobierno de la Ciudad de México alteró la escena del accidente al repavimentar el terreno. Hay videos, hay testimonios que hablan de baches en esa zona, muchos baches, y está esta cosa rara de haber asfaltado ese pedazo precisamente la noche misma de la tragedia. ¡Mentira! La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, explicó en conferencia de prensa del 13 de septiembre que no se intervino ni repavimentó el punto del accidente. Además, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la escena quedó fijada en imágenes que documentan y preserva la evidencia visual que obra en la investigación. C. No se atienden a víctimas de la explosión por desabasto de insumos y medicamentos en hospitales de la Ciudad de México. Las personas quemadas por la desgracia de la explosión de la pipa en Iztapalapa tuvieron que enfrentar casi de inmediato una segunda tragedia. La del sistema de salud de la 4T. No había gasas, no había vendas, no había medicamentos. Pero también es heroica porque les hacen falta insumos, les hacen falta medicinas. ¡Mentira!
Las víctimas de la explosión fueron atendidas desde el primer momento en los distintos hospitales de la red del IMSS Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Rehabilitación, el Hospital de Pemex Picacho y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores. La titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gassman Silverman, informó que se tiene la capacidad en el sector público, en el IMSS Bienestar, el IMSS y el ISSSTE, para atender a las personas que resultaron afectadas por la explosión, y detalló que estos hospitales cuentan también con especialistas en materia de salud. Por su parte, el director del ISSSTE, Martí Batres, informó el 15 de septiembre que en hospitales del IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE fueron atendidas las personas lesionadas por médicos de alta especialidad con todos los insumos necesarios. 2. Vínculos de secretarías de Estado y políticos con el tráfico de combustible. Medios de comunicación vincularon sin ningún sustento a la Secretaría de Marina, a Pemex y a figuras políticas con el contrabando de combustible. A. La Auditoría Superior de la Federación señaló irregularidades de una empresa contratada por la Secretaría de Marina para ampliar el puerto de Dos Bocas. ¡Mentira! Las auditorías utilizadas en un diario de circulación nacional no apuntaron a la empresa Pexa Construcciones como la responsable de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, sino a dependencias del gobierno de la entidad por incurrir en deficientes proyectos de planeación. B. Empresas ligadas a contrabando de combustible abastecen a Laifa y Pemex. ¡Mentira! Las empresas mencionadas por un diario de circulación nacional no han sido señaladas o sancionadas por estar vinculadas a casos de contrabando de combustible. Con respecto a la empresa Ecocarburante SADCB, el general de división Gustavo Ricardo Vallejo Suárez explicó que los contratos de suministro de la Sedena se otorgaron legalmente a través de licitaciones y han sido auditados por la Auditoría Superior de la Federación sin observaciones. 3. Mentiras sobre el paquete económico 2026. Comentaristas y analistas de medios de comunicación aseguraron falsamente que el paquete económico implica la reducción de presupuesto en sectores clave y el endeudamiento nacional. A. El gobierno reducirá el presupuesto a salud y educación para el año 2026. Ya vimos quiénes sufrieron más con estos recortes del presupuesto, a quienes les fue bien, a quienes no tanto. Y bueno, aquí, por ejemplo, la Secretaría de Energía son los que más ganan, la Agencia Digital, el Poder Judicial, por cierto, la Secretaría del Bienestar y Pemex, los que pierden INEGI, Sedatu, Cultura, Seguridad Pública y el INE. Pero también salud. ¡Mentira! El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación no contempla una disminución en el sector salud. El proyecto de presupuesto 2026 considera un aumento de 84,000 millones de pesos en el sector salud, un aumento de 120,898 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social y 13,000 millones de pesos al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Mientras que la educación tendrá un incremento del 3.6%, alcanzando 1,120,444.1 millones en 2026. B. La Ley de Ingresos 2026 contempla confiscar el 0.90% de todas las cuentas de ahorro. ¡Mentira! La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 propone que la retención del 0.90% es de carácter provisional y será devuelto después de hacer la declaración anual con un saldo a favor del ISR. C. La presidenta Claudia Sheinbaum propuso un aumento para la Suprema Corte de Justicia en el paquete económico 2026. Y la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación saldrá más cara que la anterior, sí. Ese poder judicial austero que nos prometieron, pues no duró ¿ni un mes? ¡Mentira! La presidenta de la República no tiene la facultad de asignar o proponer un presupuesto para la Suprema Corte de Justicia. El presupuesto actualmente contemplado en el paquete económico 2026 fue enviado por la conformación anterior de la Suprema Corte y será facultad constitucional de la Cámara de Diputados de revisar, modificar y, en su caso, recortar el presupuesto que la Suprema Corte solicita para el siguiente año fiscal. 4. Elementos de la CIA realizaron operaciones en conjunto con el ejército mexicano contra los cárteles.
Resulta que la CIA sí está haciendo operaciones encubiertas en México y con el visto bueno del gobierno. ¡Mentira! En la mañanera del pueblo del 12 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que elementos de agencias extranjeras no participan en operativos en territorio nacional con las Fuerzas Armadas en México y detalló que con el gobierno de Estados Unidos existe colaboración y coordinación en el intercambio de información. En ese reportaje se dice que hay agentes de la CIA trabajando con el ejército mexicano en las operaciones. Es absolutamente falso. Gracias, presidenta. Buen día.